¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a dejar este video con la explicación correspondiente a los problemas de la sesión del día de hoy, el cual tiene por título Problemas de la segunda ley de Newton con tensiones. Fíjense muy bien. Esta semana nosotros empezamos a ver lo que eran las leyes de Newton. Vimos que eran tres y nos enfocamos en especial en la segunda, porque de ella obteníamos la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Vimos que tenía una variante, que es la fórmula de peso es igual a masa por gravedad, y resolvimos diferentes tipos de problemas de razonamiento en donde utilizábamos esas. Hacíamos conversiones entre las diferentes unidades de la fuerza, que son los newtons, las dinas, los kilopondios. Y el tema que vimos en la clase anterior fue utilizar la segunda ley de Newton, pero mezclándolo con fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. El día de hoy estos ya van a ser los últimos problemas correspondientes al tema de la segunda ley de Newton, pero ahora vamos a ver lo que son o a lo que se refiere una tensión. ¿Sí? Por favor, esta definición escríbanla en su cuaderno. Dice aquí que una tensión es una fuerza que aparece en un cuerpo cuando está siendo estirado o jalado por dos extremos. La tensión, por lo general, suele referirse a la fuerza transmitida a través de una cuerda, cadena o cable cuando está sometida a una fuerza de tracción. Fíjense muy bien. En este tipo de problemas, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener un cuerpo o un objeto que está sujetado mediante una cadena, un cable o una cuerda, por lo general a una polea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener el uso de dos fuerzas. La primera de ellas, que es la fuerza que va hacia abajo, es la fuerza del peso. ¿Por qué? Porque recordemos que el peso no es otra cosa que multiplicar la masa por la fuerza de gravedad. Y en este diagramita, la tensión va a ser la fuerza que está ejerciendo la cuerda o el cable para que este objeto de aquí no se caiga al vacío, ¿ok? Entonces, en este tipo de problemas vamos a tener dos casos posibles. Dibújenlos por favor en su cuaderno, son los siguientes. Vamos a tener dos casos. El primero es que si la fuerza de la tensión es más fuerte, o sea que la fuerza de este cable es mayor que el peso del objeto, quiere decir que el objeto se va a ir hacia arriba. ¿Cómo voy a saber yo si en el caso de un problema de razonamiento que a mí me den va a ocurrir eso? Ah, bueno, si en el problema se mencionan las palabras se asciende o se eleva, lo que me van a estar diciendo es que la tensión va a ser mayor al peso. ¿Por qué? Porque como la tensión es la fuerza que está ejerciendo la cuerda y se está llevando para arriba al cuerpo en lugar de irse para abajo, pues quiere decir que la fuerza en la cuerda es más grande. En el caso contrario, si por ejemplo a mí en el problema me dicen las palabras que el cuerpo desciende o que está cayendo, significa que el peso es mayor a la fuerza que está ejerciendo la cuerda y por lo tanto se va a ir para abajo porque la cuerda lo está frenando, pero no lo está frenando lo suficiente para que no se vaya hacia ese lado. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a utilizar diferentes fórmulas dependiendo de cómo sea que está ocurriendo esa tensión. Muy bien. Primero, estas formulitas de aquí en verde son las que vamos a tener por default, que ya sabemos que son las tres variantes de la fórmula de aceleración. Y en este caso, como estamos hablando de pesos de cuerpos, vamos a volver a utilizar la de peso es igual a masa por gravedad y la de masa es igual a peso sobre gravedad. Ahora, estas de aquí van a estar de cajón, son las que siempre, con las que siempre vamos a estar a la mano, pero en el caso de las tensiones y del peso, aquí en esta de la masa por la aceleración, vamos a tener dos diferentes variantes de las fórmulas. Si en el problema a mí me mencionan las palabras asciende o se eleva, como dijimos que en ese caso la tensión es más grande, entonces la fórmula que se utiliza es tensión menos peso es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque como la tensión es más grande, pues se le resta la fuerza del peso y eso me da la masa del objeto por la aceleración producida. Pero si nosotros en esta formulita despejamos a la tensión,
Es decir, si el menos P yo lo paso al otro lado sumando, pues me queda que tensión va a ser igual a masa por aceleración más peso, o que peso va a ser igual a tensión menos masa por aceleración. Si en el caso contrario, en el problema me dicen desciende o cae, la fórmula es peso menos tensión es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque si en el problema me dicen que el cuerpo está cayendo, significa que el peso es más grande que el valor de la tensión. Si realizamos el despeje de peso y tensión en esta fórmula, obtenemos que peso es igual a masa por aceleración más tensión, y que tensión va a ser igual a peso menos masa por aceleración, ¿ok? Entonces dijimos, estas de acá son las que voy a tener por default. Si me dicen asciende, voy a usar estas. Si me dicen desciende, voy a usar estas. Vamos a verlo ilustrado con dos ejemplos. Dice aquí, ejemplo 1. Un cuerpo con un peso de 300 newtons es ascendido por medio de una cuerda. El cuerpo parte del reposo y adquiere una velocidad de 3 metros sobre segundo en 2 segundos. Calcula, inciso A, la aceleración producida, la masa del objeto y la tensión en la cuerda. Si nosotros queremos realizar primero la solución, pues ya sabemos que lo primerito que tenemos que hacer en cualquier problema de física es anotar los datos con los que nosotros contamos. En este caso, a mí me están diciendo que ya el peso de mi objeto es de 300 newtons. Como me están diciendo que parte del reposo, recuerden que parte del reposo significa que la velocidad inicial es igual a 0. Luego dice que aumenta su velocidad a 3 metros sobre segundo, esa es la velocidad final, en un periodo de tiempo de 2 segundos, o sea que ese es el tiempo. En el caso de la aceleración, nosotros, de las tres variantes que tenemos para calcular aceleración, esta es la fórmula que nos sirve. ¿Por qué? Porque las otras dos fórmulas involucran a distancia y a nosotros no se nos mencionó ninguna distancia en el problema. Entonces, sustituyendo aquí que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, entonces es 3 menos 0, que son 3, dividido entre los 2 segundos, y 3 entre 2 me da 1.5. Recordemos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Después, para el inciso B, a mí me están pidiendo calcular cuál es la masa del objeto. La masa es igual a peso dividido entre gravedad. Entonces, el peso del objeto a mí me dijeron que era de 300 newtons y lo divido entre el valor de la gravedad en la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Realizando esta división me da aproximadamente 30.61. Recuerden que para la masa puede ser que sean kilogramos, gramos o UTM. En este caso nosotros obtenemos kilogramos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con newtons y con metros sobre segundos al cuadrado. Y por último, me están pidiendo calcular el valor de la tensión en la cuerda. Ya dijimos que hay dos fórmulas para el caso de la tensión. La de tensión es igual a masa por aceleración más peso, o la de tensión es igual a peso menos masa por aceleración. En este caso, como a mí en el problema me están diciendo que el cuerpo asciende, entonces la que me sirve va a ser la primera fórmula, ¿sí? La segunda no me sirve y esa no la voy a usar porque dijimos que esa se utiliza cuando en el problema diga que el cuerpo está descendiendo. Realizando el cálculo de la sustitución de la masa del objeto, que ya la calculamos, que es de 30.61 kilogramos, por la aceleración que obtuvimos, que era 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso del objeto, que son los 300 newtons, haciendo la multiplicación de 30.61 por 1.5 me da 45.915, y recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Hago la suma de estos dos valores y obtengo que el valor en la tensión es aproximadamente 345.915 newtons. Espero hasta aquí no haya alguna duda. Si lo consideran necesario volver a verlo o pausar el video para anotarlo en su cuaderno, pues lo pueden hacer.
Y vamos a ver el caso del ejemplo 2. Me dice, un cuerpo de 1500 kilopondios pende del extremo de un cable y aumenta su velocidad de 4 metros sobre segundo a 6 metros sobre segundo mientras desciende, recorriendo un total de 3 metros. Calcular la aceleración producida, la masa del objeto y la tensión en la cuerda. En este caso, nuevamente anotamos cuáles son los datos con los que yo cuento. Me están diciendo que el cuerpo es de 1500 kilopondios, o sea, quiere decir que ese es su peso. Recuerden que si, por ejemplo, dijera un cuerpo de 1500 y dijera, no sé, kilogramos, gramos o UTM, cuando utilizamos kilogramos, gramos o UTM, eso no es peso, eso es masa. Y cuando utilizamos newtons, dinas o kilopondios, entonces eso se refiere a fuerza o peso. Ahora, me dicen que la velocidad inicial es de 4 metros sobre segundo, la velocidad final es de 6 metros y que recorrió un total de 3 metros. Ahora, si nosotros queremos calcular el valor de la aceleración, la fórmula de aceleración que a nosotros nos sirve es esta, que es la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Las otras dos fórmulas de aceleración no me sirven porque las otras dos involucran al tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Realizando la operación aquí de 6 al cuadrado es 36, 4 al cuadrado es 16, 2 multiplicado por la distancia que son 3 me da como resultado 6, 36 menos 16 me da 20 y 20 partido 6 me da aproximadamente 3.33 periódico y como es aceleración pues son metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para la masa del objeto, nuevamente vamos a dividir el peso, que es de 1500 kilopondios, entre la gravedad en la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En ese caso, hago la división y me da aproximadamente 153.06. Pero en este caso, la masa no me la están dando en kilogramos, ahora corresponde a UTM. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con kilopondios y con metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente, si quiero utilizar la fórmula para calcular la tensión, dijimos, tenemos estas dos, ¿cómo voy a saber cuál usar? Pues depende de qué me diga el problema. En este caso, como me están diciendo que el cuerpo está descendiendo, entonces la primera no me sirve. La que voy a utilizar ahora va a ser la segunda. ¿Por qué? Porque esta es la que se utiliza cuando el problema dice desciende. Realizando la sustitución, dice aquí que tensión va a ser igual a peso menos masa por aceleración, entonces son los 1500 kilopondios menos los 153.06 UTM, que es lo que obtuvimos de masa, por los 3.33 metros sobre segundo al cuadrado, que son la aceleración. Realizamos esta multiplicación, me da aproximadamente 509.68. Realizamos la resta y nos queda 990.32 kilopondios. Aquí recuerden que UTM por metro sobre segundo al cuadrado corresponde a kilopondios y esa sería la respuesta final. Espero haya quedado clara la explicación de estos problemas. En caso de que no, pues pueden repetir el video las veces que lo consideren necesario. Y pues bueno, les dejo aquí el archivo junto con el link del video para que resuelvan los problemas y pues los revisamos en clase con las respuestas correctas en la siguiente sesión. Que tengan excelente día y nos vemos.